Hola, ¿qué tal estáis? Ya estamos aquí con un nuevo episodio de La Mecedora sobre historia y cultura militar. El lema olímpico Citius, Altius, Fortius, más rápido, más alto, más fuerte, encierra la auténtica esencia de la superación, la capacidad de vencer las dificultades, el espíritu de lucha, la voluntad de vencer. Este año, 2024, se celebran en París los Juegos de la 33ª Olimpiada. Los atletas volverán a soñar de nuevo con lograr lo mejor de sí mismos y, ¿por qué no?, conseguir esas ansiadas medallas que para ellos serán el premio a los sacrificios realizados durante todos estos años de entrenamientos y dificultades. Y que antes que ellos, otros ya lucieron. Nuestros militares han formado parte de la historia olímpica moderna desde sus inicios. Hoy realizaremos un viaje en el tiempo para conocer curiosidades olímpicas sobre ellos que estoy seguro os resultarán interesantes. Además, de esa forma, comenzamos a imbuirnos del espíritu olímpico. Comenzamos. En 1894, el barón Pierre de Coubertin organizaba un congreso en la Universidad de la Sorbona, en París, en el que presentaba sus planes de revivir los antiguos Juegos Olímpicos. Su objetivo era fomentar el deporte a escala mundial con participación internacional con fines educativos, de forma que fueran un instrumento de transformación de la juventud a través de los valores de la amistad, el respeto y la excelencia. El barón expuso sus planes a los representantes de diferentes sociedades deportivas y asistentes al Congreso de varios países, siendo su idea bien recibida. De Coubertin sugirió realizar los primeros Juegos en 1900, coincidiendo con la celebración de la Exposición Internacional que se celebraría en París. Pero esta fecha suponía esperar 6 años, así que los miembros del Congreso decidieron que los Juegos inaugurales debían adelantarse y tras no pocas dificultades, se consiguió su celebración en Atenas del 6 al 15 de abril de 1896. ...241 atletas masculinos de 14 países y sin participación femenina... disputaron 43 competiciones de 9 deportes. Atletismo, esgrima, halterofilia, ciclismo, gimnasia, lucha, natación, tenis y tiro. Pero en estas primeras Olimpiadas modernas no hubo participación española. El deporte en España no había empezado a despertar. Tendríamos que esperar al año 1900 con la celebración de los segundos Juegos en París para comenzar nuestra andadura olímpica. La educación física en España en aquellos años no estaba en absoluto desarrollada,
y eran escasas las sociedades deportivas existentes. A nivel de ejército, tampoco se contemplaba su práctica como algo fundamental, siendo la preparación física del soldado, por regla general, bastante deficiente. La preocupación en algunos mandos del ejército era importante y se pretendía potenciar el deporte en los soldados como ya se hacía en algunos países de nuestro entorno, como Gran Bretaña y Francia, donde se le daba importancia a juegos de contacto como el rugby. Aquel mismo año de 1909 se creó una comisión de oficiales para buscar una solución y comenzaron a publicarse los primeros manuales que apuntaban en la buena dirección, como el Manual de Gimnasia Militar, precisamente editado en 1909. Pero volvamos a las Olimpiadas. Después de los Juegos de Atenas en 1896, y tras algunos dimes y diretes con los organizadores de la Exposición Universal de París, que querían organizar unas competiciones internacionales de ejercicio físico durante dicho evento, se llegó al acuerdo de que las competiciones de la Exposición Universal se celebrarían en lugar de los Juegos Olímpicos de 1900 y contarían como equivalentes a la Segunda Olimpiada. Esta realización especial de los Juegos supuso que las pruebas se desarrollarían a lo largo de 5 meses, del 14 de mayo al 28 de octubre, que no hubiera ni ceremonia de apertura ni clausura, que no se denominaran Juegos Olímpicos en documentos oficiales ni en carteles publicitarios, y lo que es más importante, que muchos atletas no supieran nunca que habían participado en unos Juegos Olímpicos. Como estuvieron desarrollándose durante tantos meses, se hicieron competiciones de las cosas más curiosas. Por ejemplo, globos aerostáticos, pesca con caña o tiro con cañón. Fue posteriormente el Comité Olímpico Internacional el que, revisando todos los eventos, decidió cuáles de ellos serían considerados deportes olímpicos. De las 477 pruebas que se realizaron, el COI solo reconoce actualmente 95, y de ellas tendrán la consideración de deportes olímpicos 20. En estos Juegos se produce la primera participación española de la historia. Pese a que hubo participación en algunas disciplinas no olímpicas, como el tiro de pichón, con don Pedro Pidal y Bernardo de Quirós, que se considera el primer español en unos Juegos Olímpicos, de las consideradas finalmente olímpicas, contaríamos únicamente con una delegación de 8 deportistas que participaron en remo, esgrima y pelota vasca. Sería precisamente en pelota vasca donde los españoles ganaríamos la primera medalla de oro de nuestra historia, con José de Amézola y Francisco de Villota, según la revisión que hizo el Comité Olímpico Internacional en 2004, desplazando en ese honor precisamente al cuarteto de nuestros jinetes militares que participaron en la Olimpiada de Ámsterdam de 1928, como más adelante veremos, y cuya medalla de oro se encuentra en el Museo de la Academia de Caballería de Valladolid. Pero no nos adelantemos. El barón de Coubertin, desde la creación del Comité Olímpico Internacional, el COI, en 1894, buscó apoyos para el movimiento olímpico en los gobiernos y las casas reales europeas. Contactó a través de la Casa Real Española con don Gonzalo de Figueroa y Torres Sotomayor, aristócrata y político, a quien convenció para que fuera el primer español componente del Comité Olímpico Internacional. Pero quedaba un camino muy largo por recorrer, con muchas trabas y problemas en el olimpismo español. No sería hasta el 25 de noviembre de 1912 cuando se creara el Comité Olímpico Español en una reunión en la casa madrileña de don Gonzalo de Figueroa, y precisamente
En el acta fundacional aparecen entre los componentes 3 militares: don Pío Suárez Inclán, coronel de Estado Mayor; don Alfonso Díez Enrique, comandante de infantería; y don Rogelio Ferreros, capitán, sin especificar arma o cuerpo. Ellos fueron los primeros militares relacionados con el movimiento olímpico. A partir de aquel momento se pensaría en conseguir la participación española en unos Juegos de manera oficial, cuestión que no se consiguió hasta los Juegos de Amberes de 1920, 24 años después de los primeros Juegos de 1896. A principios de los años 20, la educación física en el ejército comenzaba a crecer. El 30 de diciembre de 1919 se publicaba la Real Orden Circular de Creación de la Escuela de Educación Física y el 28 de febrero de 1920 se celebraba la ceremonia de su inauguración en Toledo. Ese año, 1920, estaba prevista la celebración de las Olimpiadas de Amberes y sería la primera participación oficial española en unos Juegos. A los que os interese el tema os recomiendo un libro muy interesante que se llama Los primeros militares olímpicos españoles, de José Miguel García García. En él encontraréis todo el entramado que rodeó a nuestros primeros olímpicos militares de aquella Olimpiada de Amberes y las dificultades que tuvieron que pasar. En nuestra mentalidad actual pensamos en la gran preparación que llevan los deportistas y los ciclos olímpicos de 4 años. Pero entonces las cosas no eran así. Hasta pocos meses antes de la inauguración de aquella Olimpiada, el comité organizador belga no cursó la invitación a España. En abril de 1920, ni el Comité Olímpico Español ni el Gobierno habían hecho nada para poner en marcha la participación de nuestros deportistas. Y deprisa y corriendo, se trató de formar los diferentes equipos, existiendo grandes dificultades económicas para asistir a los Juegos. La ceremonia de inauguración tuvo lugar el 14 de agosto y en ella apareció por primera vez la bandera olímpica diseñada por el barón Pierre de Coubertin en 1913. 5 anillos que representan la unión de los 5 continentes, 5 colores presentes en las banderas del mundo. Coubertin eligió estos colores porque, combinados con el fondo blanco de la bandera, representan a todas las naciones del mundo sin excepción. Además, los anillos entrelazados simbolizan la unidad y el espíritu de cooperación entre los atletas de diferentes países. Igualmente, se prestó por primera vez el juramento olímpico, realizado por el atleta belga de esgrima, teniente Victor Boyn. En el nombre de todos los competidores, yo prometo que nosotros participaremos en estos Juegos Olímpicos, respetando y cumpliendo las reglas que los gobiernan, en el verdadero espíritu deportivo, por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos. España presentó 58 participantes, entre ellos los primeros militares que representaron a nuestra nación en unos Juegos. En tiro, en sus diferentes modalidades de pistola y fusil, el coronel Antonio Vázquez de Aldana, el comandante José Bento, los capitanes Antonio Bonilla, Luis Calvet e Ignacio Estevez, el alférez Rodríguez Somoza, los suboficiales León Villarín y Ángel Pradel, y el cabo de marina Antonio Moreira. Formando parte del equipo de polo estarían el coronel en la reserva Leopoldo Sainz de la Maza y el teniente de ingenieros José de Figueroa. Equipo que ganó la medalla de plata en un reñido partido contra los británicos, dominadores de la especialidad, a los que se plantó cara hasta el último momento y que supondría la primera medalla española en una disciplina hípica. El teniente de Figueroa
moriría en combate en Tafersit durante la Guerra de Marruecos 2 meses después de la Olimpiada. Y por último, el teniente Jaime Camps Gordón en atletismo, en 100 metros y el relevo 4%, que sería uno de los primeros velocistas españoles que participó en una Olimpiada. Tras su participación, Camps era destinado al Regimiento de Infantería San Fernando XI de Melilla y moriría en la Alcazaba de Celuán tras los acontecimientos del desastre de Anual en 1921. Respecto a la bandera olímpica, cuenta García García en su libro, que tuvo tanto éxito que una noche un par de atletas norteamericanos no resistieron la tentación y se hicieron con ella. Años más tarde, en los Juegos de Sydney 2000, uno de aquellos atletas, Harry Prieste, con más de 100 años, medallista en salto de trampolín en aquella Olimpiada de Amberes, devolvió la bandera a Juan Antonio Samaranch, presidente del COI. Todo fue una broma, dijo Prieste, que llegó a trabajar en las comedias de cine mudo y ser doble de Charles Chaplin en las escenas de riesgo. En Amberes se ganaron 2 medallas de plata, la de polo, ya mencionada, y la de la selección de fútbol. En las sucesivas citas olímpicas continuarían nuevas participaciones de militares en el equipo olímpico español. En 1924, los Juegos volvían a París. En el equipo de polo repetirían nuestros militares de anteriores Juegos, a los que se unió el oficial de la Armada, Rafael Duque Fernández, consiguiendo el 4º puesto. En estas Olimpiadas de París 1924 se produjo la primera participación femenina española en unos Juegos, de la mano de las tenistas Lili Álvarez y Rosa Torrás. Caso singular de la participación española en esta cita parisina sería la del capitán de infantería Miguel Zabalza de la Fuente en esgrima. Finalizada la Olimpiada, se incorporó de nuevo a su destino en el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla. Tras el desembarco de Alhucemas en uno de los combates con su tabor en la zona de Malmusi, fue herido gravemente en el pecho, continuando su avance, enalteciendo y animando a sus tropas hasta ocupar, en lucha cuerpo a cuerpo, las trincheras enemigas, negándose a ser retirado hasta el final de la operación. Días después, moría fruto de sus heridas. Por ello, fue condecorado con la Medalla Militar Individual y la Cruz Laureada de San Fernando. Esta Olimpiada de París 1924 supuso la primera participación de la hípica de saltos en unos Juegos Olímpicos. Los capitanes de caballería José Navarro Morenés, José Álvarez de Bohórquez y Emilio López de Letona y el teniente de caballería Nemesio Martínez obtenían diploma olímpico por equipos en su participación. En las imágenes se pueden apreciar diferentes momentos de aquellas pruebas. Salto de obstáculos, binomio sincronizado jinete y caballo, arrojo, audacia, valentía, decisión y todo controlado para la ejecución en el momento oportuno. Verticales, fondos, rías, combinados, muros, todo un conjunto de dificultades para poner a prueba la coordinación jinete-caballo. El mayor éxito castrense vendría en la Olimpiada de Ámsterdam de 1928. El equipo de hípica ganaba
la que hasta hace poco tiempo era considerada la primera medalla de oro de España en unos Juegos Olímpicos. Los capitanes de caballería José Álvarez, Julio García y José Navarro conseguían alzarse con la medalla de oro olímpica por equipos. Pero no fue la única participación militar, pues en la disciplina de concurso completo también habría participación militar española. A lo largo de los años serían nuestros jinetes los principales representantes del ejército a nivel olímpico, pero no serían los únicos, ya que en esa misma Olimpiada de Ámsterdam, en 1928, competía en esgrima el oficial farmacéutico Armando Alemán Subirán. Dentro de los equipos de tiro se prodigarían los componentes del ejército repitiendo en varias Olimpiadas. A Los Ángeles 1932 acudían el comandante Corrales Gallego y el teniente José González Delgado, que obtenía un meritorio cuarto puesto. En 1936, en las Olimpiadas de Berlín, estaba todo preparado para la participación de nuestros jinetes, pero el equipo tuvo que regresar urgentemente debido al comienzo de la Guerra Civil. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se retomaban los Juegos el año 1948 en Londres. El entonces teniente coronel José Navarro repetiría participación olímpica y junto a los comandantes García Cruz y Marcelino Gavilán conseguirían esta vez la medalla de plata por equipos. Commandant Cruz of Spain takes the jumps at a cracking pace. Great Britain third in the Prix des Nations. El teniente coronel Navarro Morenés se convertía en el primer español en ganar 2 medallas y participar en 3 Olimpiadas. Los jinetes militares españoles continuarían su trayectoria olímpica en Helsinki 1952 y también en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, donde, cosa curiosa, las pruebas hípicas tuvieron lugar en el Estadio Olímpico de Estocolmo del 11 al 17 de junio de 1956, debido a que la reglamentación australiana obligaba a que los caballos tuvieran que estar en el país 6 meses antes de la prueba, por lo que se decidió trasladar las pruebas a Suecia. Hasta allí se desplazaron con el equipo español el teniente coronel de artillería, caso raro entre todos los oficiales olímpicos de caballería, Faustino Domínguez Salgado, y el teniente coronel Joaquín Nogueras Márquez, que participaba por tercera vez en unas Olimpiadas. Roma 1960 fue el turno del capitán José Centenera, los hermanos Martínez de Vallejo, Alfonso Queipo de Llano o el comandante Hernando Espinosa de los Monteros. En Tokio 1964 repetirían los capitanes Martínez de Vallejo y Queipo de Llano. En la inauguración de las Olimpiadas de Múnich 72, en las que estaría de nuevo Martínez de Vallejo, nada hacía presagiar la tragedia terrorista.
Y llegó Barcelona 92, nuestras Olimpiadas. Toda España vivía el sueño olímpico y nuestros jinetes militares no podían faltar a la cita. Los capitanes de caballería Santiago Centenera y Fernando Villalón nos representarían en la disciplina más completa del calendario hípico, el concurso completo. A lo largo de 3 días con el mismo caballo, los jinetes deben realizar el primer día la doma, el segundo la prueba de cross y el tercero la prueba de saltos en pista. Jinete y caballo deben demostrar su entendimiento perfecto. Obediencia, velocidad, resistencia y habilidad para el salto del caballo. Dirigido todo ello por los conocimientos técnicos del jinete, su resistencia física y psicológica. Nuestro equipo obtendría en Barcelona un meritorio 5º puesto por equipos. El capitán Centenera repetiría con el equipo olímpico en Atlanta 96. Si bien no ha sido el único caso, es de reseñar la participación olímpica de padres e hijos. José Centenera en Roma en 1960 y su hijo Santiago en Barcelona 92 y Atlanta 96. Solo en equitación ha habido 26 militares olímpicos del arma de caballería y 1 del arma de artillería, siendo el estandarte de la participación militar de nuestro ejército, pero como hemos visto, no han sido los únicos. Quedaría adentrarnos en las Olimpiadas de Invierno, donde también hemos tenido representantes, como los guardias civiles Cecilio Fernández Grado y Manuel García Baliñas en Sarajevo en 1984, en la especialidad de biatlón. Luis Alberto Hernando Alzaga en las Olimpiadas de Invierno de Turín 2006, también en biatlón. O Diego Ruiz Asín en esquí de fondo, en Nagano 98, Turín 2006 y Vancouver 2010. O Carlos Lanes en Vancouver, en esquí de fondo. Todos ellos relacionados con las unidades de alta montaña de la Guardia Civil. Es muy difícil en estos pocos minutos reseñar la importancia que nuestros militares han tenido en el movimiento olímpico español. Durante años siempre hubo alguno de ellos en los equipos que representaron a nuestra nación. Seguro que quedan algunos en el tintero. Sirvan los que hemos nombrado para resaltar el importante papel de todos. Y por supuesto, no nos olvidamos de la actualidad, en la que el cabo del Ejército de Tierra, Carlos Arévalo, junto al Policía Nacional Saúl Cravioto y sus compañeros de equipo Rodrigo Germade y Marcus Cooper-Wulff, obtuvieron la medalla de plata en piragüismo K4 en los Juegos de Tokio 2021 y que nos representarán en París 2024. Y tampoco del judoka sargento reservista del Ejército del Aire Francisco Garrigós, campeón del mundo en su especialidad y que también estará presente en París. Toda España estaremos con ellos animando de corazón para que consigan el mejor de los resultados. Y llegamos al final. El ejército ha estado presente a lo largo de nuestra historia olímpica desde la misma fundación del Comité Olímpico Español. Hoy en día no se concibe un ejército sin una adecuada estructura deportiva dirigida a alcanzar el máximo rendimiento físico que las misiones requieren. Muchos de los componentes de nuestras Fuerzas Armadas nos representan en diferentes competiciones internacionales, dejando siempre nuestra bandera en lo más alto. Nuestro reconocimiento a todos ellos por su dedicación y esfuerzo. Del 26 de julio al 11 de agosto se celebrarán los Juegos Olímpicos en París. Nuestros atletas lucharán por conseguir lo mejor. Vaya desde aquí nuestro ánimo a todos ellos. Citius, Altius, Fortius. Más rápido, más alto, más fuerte. Muchas gracias, amigos. Feliz verano olímpico. Nos vemos pronto. Un saludo. Amigos para siempre.
fácil.